Hola, buenos días. Vamos a hacer la presentación y sustentación de la materia de Administración Estatal y Revisoría Fiscal. Es nuestro último semestre. Nosotras somos el grupo número 6. Mi compañera Dani Karina Mateus, mi compañera Karen Dayana Briceño y quien les habla María Fernanda Martínez. Vamos a hablar del caso problema que se estimó para esta última unidad de consolidación. Respecto al presente informe, se amplía y se detalla el trabajo adelantado por el equipo auditor en las actuaciones realmente practicadas, la valoración de la evidencia y la interpretación técnica y jurídica de todos los hechos que allí se presentaron. En cumplimiento de las funciones de vigilancia y control fiscales establecidas por la Constitución Política en el artículo 267 y la Ley 42 de 1993. Se hizo toda la revisión en cuanto al caso. Hubo unas irregularidades indicando las cuales fueron asignación adicional de recursos públicos sin justificación, incumplimiento de la interventoría para iniciar la obra, una posible extralimitación de funciones de la funcionaria responsable y un probable potencial detrimento patrimonial al erario municipal. Bueno, para este caso, la naturaleza del contrato número 139 del 2018, el contrato tiene un contratante, un contratista, un objeto, un valor inicial, la duración y como tal el CDP del asociado. El contrato de interventoría está directamente ligado a dos contratos, al contrato 136 del 2018 y al contrato 138 del 2018. El primer contrato, que era el 136 del 2018, estaba para Construcciones J. ESAS y el segundo contrato estaba para Consorcio Parques de Colombia. Puesto que ambos contratos de obra presentaron solicitudes de adición en valor y tiempo debido a diversas actividades no previstas o mayores cantidades de obra, lo cual repercutió en la necesidad de ampliar toda la interventoría. Dado que hubo una revisión documental exhaustiva, se analizaron todas las totalidades de los expedientes, incluyendo el contrato de interventoría 136 del 2018, los estudios previos y pliegos especificados, los certificados presupuestales y de registros, las adiciones del contrato 1 y 2, los informes del supervisor, los memorandos internos y de comunicaciones cruzadas, registro fotográfico final y los documentos técnicos y justificativos emitidos por la Secretaría de Infraestructura. Finalmente, para todo el análisis que se hizo, tanto jurídico, el expediente de muestra, el incumplimiento si existió, hubo una retroalimentación de funciones a la funcionaria que inicialmente se dijo, a la ingeniera Fanny Arias, que aprobó las adiciones en base a las solicitudes formales, documentos, recomendaciones y avales por parte del supervisor. El punto más importante de la queja era determinar si los recursos públicos se perdieron o fueron mal ejecutados, y la verificación objetiva que se realizó es que se revisó la ejecución presupuestal, los pagos, los soportes, las actas y los informes, y no se encontró ningún detrimento porque las adiciones corresponden a mayores actividades de la obra en los contratos 136 y 138 y estos están debidamente justificados. La interventoría adicional era necesaria para supervisar todas las actividades que se hicieron adicionales. La interventoría efectivamente se prestó, el supervisor certificó el cumplimiento total de las obras efectivamente se ejecutaron y tienen evidencia fotográfica que se incluye en el caso problema, y todos los pagos tienen un soporte. Entonces tienen como el cobro y el respaldo como tal de los comprobantes que allí existen. Muchas gracias. Análisis del caso. Entonces, la naturaleza del contrato 139-2018. Este contrato 139 del 12 de junio del 2018 estaba suscrito entre el contratante, quien fue el municipio de Bucaramanga, y la Secretaría de Infraestructura. El contratista, que fue el señor Álvaro García Parra. ¿Cuál era el objeto de este contrato? Entonces, era realizar una interventoría técnica, administrativa y financiera
a los contratos que se encargaron de realizar el mantenimiento de los escenarios deportivos grupo 1 y 2. Entonces se asignó un valor inicial por valor de 196.204.820 pesos. Su duración inicial es a 4 meses. El certificado de disponibilidad presupuestal asociado era de 196.449.960. Entonces, el contrato de interventoría estaba directamente ligado a los contratos 136 y 138 de 2018. El contrato 136 correspondía a Construcciones JE SAS y el 138 a Consorcio Parques de Colombia 2018. Entonces, estos contratos encontraron varias actividades que no estaban previstas y por ello solicitaron adición en valor y tiempo, lo cual generó la necesidad de ampliar la interventoría. Y es así como el equipo auditor se encarga de revisar y analizar detalladamente la información, donde se aplican técnicas de revisoría fiscal, análisis documental, revisión presupuestal, entrevistas y visitas técnicas, donde se destacan actividades realizadas. Se procede a realizar una revisión documental de manera exhaustiva. Se analiza todo el expediente, donde se incluye primordial, importante, el contrato de interventoría número 139 de 2018. Entonces se revisan los estudios previos, los pliegos y especificaciones, es decir, todo lo que se busca lograr con este contrato. Se revisan certificados presupuestales y registros, las adiciones 1 y 2 del contrato, es decir, las adiciones solicitadas y aprobadas por interventoría para realizar este contrato. Donde se realiza la acta de inicio, es donde comienzan obras, la acta de suspensión, si la hay, el reinicio y la liquidación de este contrato. Se revisan los informes del supervisor. También, como ya no nombré, las solicitudes de adición radicadas por contratistas de obra, por las actividades que no se encontraban previstas. Se revisan acá también los memorandos internos y comunicaciones cruzadas y el registro fotográfico de la ejecución final. Y por último, pero no menos importante, los documentos técnicos justificativos que son emitidos por la Secretaría de Infraestructura. En el informe que se le presentó al alcalde se explica que todo inicia por una queja presentada por un ciudadano, quien solicitó revisar el contrato de interventoría encargado del mantenimiento de los escenarios deportivos del municipio. A partir de esa queja se analiza si hubo incumplimientos, uso injustificado de recursos adicionales o riesgo de daño patrimonial. Con la documentación del expediente se hace una revisión completa del caso, incluyendo los datos del contrato, como su valor inicial y las actuaciones del interventor. En pocas palabras, esta sesión es la presentación del caso al alcalde, donde se resume por qué se abrió la investigación y qué aspectos del contrato se revisaron. También este estudio técnico y jurídico mostró que la Secretaría de Infraestructura actuó dentro de sus funciones, siguiendo los procedimientos y justificando cada una de las adiciones del contrato. Además, en el acta de liquidación se evidencia que tanto el interventor como el supervisor estuvieron de acuerdo con el cumplimiento de las actividades y el registro fotográfico nos puede confirmar el estado final de las obras.
Podemos concluir que no se encontraron irregularidades y todo el proceso se realizó conforme a la normativa. En las conclusiones del informe se confirma que la Secretaría de Infraestructura actuó correctamente durante todo el proceso y que cada adición del contrato fue soportada técnicamente y siguió los procedimientos establecidos. Además, que el acta de liquidación muestra que tanto el supervisor como el interventor estuvieron de acuerdo en que las actividades se cumplieran y las evidencias fotográficas se confirmaran que los escenarios deportivos quedaran en un buen estado tras la intervención. ¿Qué podemos resumir? Que el proyecto se ejecutó conforme a la norma y no se encontraron irregularidades. Gracias.